de motivación, mira, para estudios o los estudios, pero también es un video de motivación para las metas que uno tiene. Pero una palabra clave habla en el video. ¿Cuál es? A ver, ¿te diste cuenta de qué palabra hablaba el video? Hay una palabra clave, o dos en sí, ¿no? Pero hay una que es primordial, una que implica la otra palabra, o una que es la causa de la otra palabra. Es como en RB, causa-efecto, algo así, ¿no? Tengo dos palabritas, una es causa y la otra es el efecto. Yo puedo resumir todo el video en esas dos palabras. Felicidad y éxito. Y en ese orden, ¿no? Sí, claro, correcto, Larcón, ¿sí? Es, ¿no? Felicidad y éxito. Es decir, que las personas exitosas son felices. Si no eres feliz, dudo que puedas ser exitoso. Entonces, a ver, el éxito no se refiere nada más en lo material, ¿ah? Se refiere en todo campo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que le falta al joven de hoy, al adulto de hoy, ¿no? Eh, no puedes hablar de éxito si no eres feliz. Claro, de luchar por los sueños, ¿no? Si no me gusta lo que hago, difícilmente voy a ser bueno en esa profesión. Si no me gusta lo que hago y no sé a dónde voy, no voy a lograr el éxito. Entonces aquí te dicen, no, sé feliz con lo que haces. Así se gane poco, ¿ah? Ojo, por ejemplo, no sé si has visto noticias, yo he visto noticias a estos días sobre las vacunas. Es una esperanza de vida, que está bien, que la ciencia está haciendo lo imposible para curarnos o salvarnos o que baje la tasa de mortalidad. A ver, un momento, voy a poner mi audífono, ¿ya? Un momentito. No, ya. Entonces, Ya. está apuntado para que pule nomás. Ah, ya. No, acá siguen trabajando, pero por un momentito se hay una bulla. A ver, ya. Igual voy a listar mis audífonos por si acaso. Entonces, mira, ¿qué pasa, no? Que si bien es cierto, en la primera línea están los médicos que ya se están vacunando, creo que todos o la mayoría están vacunados, pero han salido pues casos, por ejemplo, como Vizcarra, ¿no? Que se han vacunado antes y no están en la primera línea, ¿no? Que han mandado más de 3.000 vacunas de prueba al Perú en septiembre, aproximadamente septiembre y octubre. Y se supone que esa vacuna prueba debería de ir para el sector salud, que son los que están en la primera línea, pero no, se han vacunado muchos políticos, se han valido en su poder o en el poder que tienen. Entonces yo dudo que alguien pueda ser feliz, ¿no? Viendo la muerte de mucha gente, porque incluyendo médicos siguen muriendo. Entonces yo no puedo de repente ver por mi pellejo nada más. Eso es lo que está pasando, ¿no? Con la política. Por eso la política peruana es muy peculiar, como creo que en muchos países, ¿no? Es como una carnicería. Pero mira, te das cuenta y yo dudo que estas personas que se han vacunado antes sean felices. Yo no puedo ser feliz viendo la muerte de otra persona, viendo que mucha gente que sí está en la primera línea está muriendo. Entonces, en este caso, no sé si pueden cargar con este peso en la conciencia, ¿no? Y vivir tranquilos. Entonces, te das cuenta de que porque está en el poder no quiere decir que sean exitosos. Porque tienen carros y dinero, ojo, lo material no da la felicidad. Entonces la idea es que uno plantee sus metas, sus sueños, sus proyectos, pero antes su felicidad. Si no eres feliz, dudo que seas exitoso. Va de la mano, ¿no? ¿Sí? Y luchar por los sueños, pues, ¿no? Yo digo, cuando escucho que quieren ser militares, deportistas, artistas, está bien, pero trata de estudiar, porque yo sé que el arte, por ejemplo, bueno, yo entiendo que el arte nace con nosotros. Hay gente que dibuja muy bien, ¿ah? Por ejemplo, en mi familia, la mitad de mis hermanos dibujan muy bien, sin haber estudiado dibujo. Dibujan muy bien, pintan muy bien, porque mi papá dibuja muy bien. Tienen ese don por parte de mi papá. Yo, por ejemplo, no dibujo. Yo danzo, sé bailar, me gusta danzar, ¿no? Me gusta la danza. Tengo memoria para las coreografías. Pero dibujar, nada que ver. En mis pizarras yo dibujo palitos. Pero mis hermanos, tres, dibujan muy bonito. Entonces, si uno de ellos quiere ser artista, que lo sea, pero que estudie.
hay escuela de bellas artes, hay la carrera de arte, que estudie. Yo creo que en todo campo hay trabajo, depende mucho de cómo se plantee sus metas, ¿no? Y luche por sus sueños. ¿Quiere ser actor? También hay una escuela, sí, para ser actor, pero que sea de los mejores y que sea emprendedor, que en el campo donde se desenvuelva, emprenda, porque se requiere mucho esto en el país, ser emprendedores. Yo creo que en todos los campos se aplica el emprendimiento, arte, deporte, ciencia, salud, educación, humanidades, en todo. Y a veces al peruano le falta eso, despertar un poco más. ¿Para qué? Para emprender, tiene miedo. ¿De por qué temer si somos jóvenes, me incluyo, ¿no? Y podemos arriesgarnos. Y si fallamos, nos levantamos, pues. Me levanto y continúo. Ese es luchar por los sueños y metas y proyectos. ¿No? Si queremos que el país cambie, la sociedad cambie, a veces culpamos, por los políticos o por fulano de tal, estoy así. No, también tengo mucho que ver de repente yo, ¿no? Por ser parte de la sociedad. Es que estoy haciendo yo para cambiar todo eso. Estoy estudiando, estoy trabajando, estoy emprendiendo. Entonces, de repente tenemos que revisar eso, ¿no? Quizá yo también soy parte del problema. Necesito pues cambiar. Nadie es perfecto, todos tenemos defectos, todos tenemos errores, pero la idea es pues intentar cambiar. No somos iguales, todos somos diferentes, por más que en la casa haya gemelos, mellizos, no son iguales. ¿Sí? Son 5 o 6 hermanos, 3 hermanos, 2 hermanos, todos son diferentes. Papá y mamá, todos son diferentes. Los abuelos son diferentes. Cada uno tiene su forma de pensar, su forma de actuar. En este caso, desde donde yo esté, intentar pues cambiar, ¿no? Como digo, nadie es perfecto, todos tenemos errores. Pero en este caso, intentar cambiar. ¿Sí? Ya está. Así que es un video muy bonito para analizar y no rendirse, ¿no? Y esto pues se está viendo bastante ahora, ¿no? Pese a todos los problemas que tenemos, el peruano sigue luchando. Intenta pues salir de esa pandemia, salir adelante en todos los campos. Hay mucha gente que la está viendo difícil, ¿no? Por eso se dice en Facebook, con redes sociales, es una bendición tener comida, tener trabajo, tener salud. Ya creo que ni pensar en lujos, carro, casa, celulares, no, sino tener lo básico, salud, comida y pues en este caso trabajo, para por lo menos sobrevivir, ¿no? En términos económicos y empresariales, por ejemplo, los estudiosos plantean de que este año, 2021 y 2020, no son años para sobresalir económicamente, sino son años para sobrevivir, nada más, ¿no? Ya después vendrá pues el éxito, se puede decir. Así que en este caso hay que sobrevivir, ¿no? Intentar luchar contra esta pandemia y evitar que nos mate, pues. Sí, sí, lastimosamente eso también es otro problema, ¿no? Yo creo que ahí lo que está pasando es que también el gobierno ya tiene que poner mano dura. Que ya las normas tienen que ser pues más drásticas. No es maldad, sabemos que estos señores tienen problemas en su país, correcto, como nosotros. Yo creo que aquí al peruano tampoco le está sobrando dinero. Pero en este caso yo creo que tenemos que primar pues lo nuestro. Y en este caso yo creo que tenemos que en este caso pues ver por lo nuestro, ¿no? Y si viene un extranjero a trabajar, bienvenido. A apoyar la economía, bienvenido. A hacer empresa aquí, porque yo veo en mi barrio que sí hay gente extranjera que tiene sus negocios y están activando la economía, está bien. Pero también hay gente mala. Hay gente mala que ha venido, pues en este caso, de repente a matar, a robar. Y yo creo que esos tienen que expulsarlos. Ya hace rato, ¿no? No sé qué está esperando pues en este caso el presidente o quien esté encargado de que los extranjeros ingresen, pues de eso ya le corresponde creo que a la política, a la seguridad peruana, ¿no? Ya está, chicos, a ver, ahora sí, vamos con la domiciliaria, pero me parece que aquí pasa algo. No sé si en tu dirigida están los subrayados, confírmame, porque yo cuando pasé de PDF no encontré subrayados. A ver, confírmame por favor si en tu... Voy a chequear eso ya, a ver. Voy a volver a chequear, acá tengo... Pronombre.
Esto debe ser, porque dice pronombres subrayados. No, este no es. A ver, confírmame si en tu archivo. Sí están. ¿Cuáles son, Saori, por favor? ¿Cuáles son los subrayados? Ya. Te voy a subrayar. Luego cuando yo paso de PDF a PowerPoint, no. Ya, aparte, solamente Ay, los dos El de me miro. Ya, ok. Gracias, Saori. Sino que cuando yo he pasado, no pasa el subrayado. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Ajá, ya. Gracias, Saori. A ver. Vamos. ¿Qué marcarías como respuesta? Voy a poner mi lapicito ya. De las palabras subrayadas, la clasificación. La D, personal. La única, ¿no? Porque aquí parece que también en la D le falta. No sé si es proclítico o enclítico. Sí, aquí, ¿no? Aquí le falta. Pero indudablemente los dos son personales. Uno es proclítico, antes del verbo, y el otro es enclítico, después del verbo. Pero ambos son personales, ¿no? Respuesta la B. Ya está. ¿Sí? Ya está. Muy bien, Saori. La segunda. Otra vez, a ver. ¿Me puedes indicar si en tu dirigida tienes subrayados? Por favor. Sí, ya, un favor, dime Saori. Él, ya, voy a borrar esto acá. Uy, ¿qué pasó? Voy a cerrar esto, ya, él y mí, ya, gracias. Entonces vamos a trabajar con él y mí, ya está. ¿Y qué respuesta marcarías? La B, dice Jefferson. A ver, Aileen, gracias Aileen. Gracias por el dato. A ver, él confía plenamente. El pronombre, correcto. Y mi capacidad es un posesivo. ¿Sí? Determinante posesivo. A ver, repito. Él confía, el con tilde es pronombre. La A, correcto. El pronombre y mi capacidad, mi es un determinante posesivo. Recuerda, si mi es un pronombre, debe tildarse. Además, debe estar solito. Es decir, él confía plenamente en mí. Capacidad no debería de estar. Pero si digo mi capacidad, es un posesivo determinante. ¿Sí? Pero si yo borro capacidad, mira, y le pongo tilde, sería un pronombre. ¿Sí? Ya está. Pero como está respetando, ¿no?, la oración, el pronombre y mi determinante posesivo. La 3. Confírmame si los subrayados son nadie y nada. Sí, a ver, confírmame en tu dirigida los subrayados o en tu material nadie y nada. ¿Son los subrayados? Ah, no, ti y tú. Ya, entonces vamos a corregirle, ya, correcto, vamos a corregir. A ver. Ya me dices que ti y tú no tiene subrayado, ya. Perdón, o nadie y nadie, no ti y tú. Ya, a ver. Ti y tú. Ya está. Entonces, vamos con ti y tú. Ya. Ti y tú tienes subrayados. Ya. Mira, si yo subrayo ti y tú, ellos son pronombres personales, correcto. Y si yo subrayo nada y nadie, o nadie y nada, son indefinidos. ¿Sí? Pronombres indefinidos, ¿no? Pero como estamos trabajando con ti y tú, ambos son pronombres en segunda persona. Indican al receptor, el oyente. Ya está. Borrar los dibujos. Vamos con la siguiente parte. Me dan un texto. Y según el texto trabajemos. A ver. Sabiendo que el pronombre reemplaza a otro elemento dentro de la comunicación, analice lo siguiente.
En la puerta de la comisaría, un niño le pregunta a un policía: señor policía, ¿me puede decir dónde queda la Plaza Castilla? Y el policía responde, no, discúlpame, niño, no lo sé. El segundo pronombre empleado por el policía se refiere a... La C, me dicen por ahí, ¿sí? A ver, ¿cuál sería el segundo pronombre que empleó el policía? Se supone que el policía responde, discúlpame, niño, no lo sé. El primer pronombre es me, ¿sí? Y el segundo sería lo, ¿no? Se refiere al segundo, al lo. Lo, ¿a quién se refiere? ¿Dónde queda la Plaza Castilla, no? ¿Sí? La plaza, correcto, la C. Ese lo ha reemplazado la pregunta, ¿no? ¿Me puede decir dónde queda la Plaza Castilla? ¿Sí? Ese lo reemplaza la plaza, ¿no? Y bueno, yo tengo mi impresión solamente así, 3 alternativas. ¿En tu dirigida están las 3 o hay una cuarta alternativa? A ver, por favor, confírmame. Sí, 3 nada más. Vamos a asumir que es la pregunta, ¿sí? Toda la pregunta, ¿no? Que incluye la Plaza Castilla. Ya está. Muy bien, gracias Cindy. 5. Los clíticos son los pronombres átonos que pueden anteceder o suceder un verbo. Claro, antes proclítico y después enclítico. Son pronombres átonos, sin acento. Señale cuántos clíticos hay en la expresión. No importa si es proclítico o enclítico, pero ojo, son los átonos. Me, te, se, nos, lo, los, la, las, le, les. Ellos son, ¿sí? Esa lista voy a buscar. Lee, por ejemplo. 1. A ver, amigo. Ella le dijo a él no, este es tódico, perdón, que sí, me avise antes del martes. Informa se y lo, mira. Se y lo. ¿Está bien? Ojo, recuerda, los átonos son me, te, se, nos, os, lo, los, la, le y les. Ya, aquí está le, me, se y lo. 4. Ajá, la C. Ya está. Los tónicos como ella y él no cuentan. Estos no cuentan, son tónicos, tienen acento. Ya está la C. Voy a borrar, a ver, mis garabatos para que no pasen al PPT. Ya está. A ver. Mi laptop hasta que pide chepa ya. Está muy lenta. Hoy trabajamos con los verbos, una parte y luego pues viene el test, ¿sí? Aproximadamente el test va a ser en unos 10 o 15 minutos, para que como quien descanses un poquito y continuemos con los verbos. A ver, mira, tengo esta lista de palabras. Hablar, ver, salir, comer, escribir, caminar, recibir, montar, vivir, beber, leer, patinar. Mira, ¿sí? Verbos. Y uno automáticamente piensa en acciones, como por ejemplo escribir, salir, aunque recuerda que no podemos salir del todo, todavía estamos no, estamos en la segunda ola o rebrote, como quieran llamarlo, ¿sí? Hay que cuidarse. Escribir, jugar. Si yo digo verbo, automáticamente relaciono con acciones. Pero no todo es acciones. También puede ser sentimientos, estados. ¿Sí? Por eso que, por ejemplo, en el WhatsApp, los famosos estados. ¿Sí? O en Messenger, los famosos estados. Y si ha sido de repente curioso, ¿qué ves? Videos donde hay acciones. O de repente una foto y ahora le ponen música, que de alguna manera le da ese movimiento, la acción. Entonces, cuando uno dice verbos, automáticamente acciones.
Pero recuerda que no solo son acciones. Los verbos también pueden indicar estado, sentimiento o pasión, existencia. Pero la mayoría sí indica acción. Esa definición es semántica. Entonces, según la semántica, miren, los verbos indican acciones que realizan las personas, animales u objetos. ¿Sí? Pero ojo, recuerda, no solamente acción voy a encontrar como significado en un verbo. También puede ser estados, sentimientos o pasiones, existencia. Por ejemplo, este dibujito está bailando, ¿no? ¿Sí? Acción, mira. Ya está. Ahora, voy a vincular las acciones o estados, sentimientos, emociones con un sujeto, mira. Y diré, él baila. Él sonríe. O de repente él bromea. O él juega. O quizá él ama. Él ama a la vida. O él ama a los animales, a los planetas, a sus familias, a sus padres. Entonces, mira, estoy vinculando un sujeto con los verbos. ¿Sí? Lo normal es que yo esas acciones, estados, sentimientos, lo relacione con un sujeto. Por eso es que existe una ley de concordancia o una norma. Sujeto y verbo deben concordar. Siempre concuerda el sujeto y el verbo en número y persona. Siempre. Número y persona, ¿a qué me refiero? Si el sujeto es uno, singular, la acción también en singular, él salta. Pero si el sujeto son varios, plural, el verbo también plural, ellos saltan. La persona es obvia, él, ellos es tercera persona. Yo salto, ¿sí? Nosotros saltamos, tú saltas, ustedes saltan. Es decir, la persona es obvia en un verbo con el sujeto, pero el truco está en ubicar el número. Sujeto singular, verbo singular. Sujeto plural, verbo plural. Ya que ellos son un equipo. ¿Sí? Sujeto y verbo trabajan de la mano. A eso llamo concordancia, que es una ley básica en una frase verbal o predicado. A ver por aquí. Si hablamos, mira, de los verbos, como te comentaba, la mayoría está vinculado a las acciones como desayunar, trabajar, pensar, llegar, pero también los estados, los sentimientos o pasiones, al igual que la existencia, ¿sí? Esta definición es semántica. Según la morfología, voy a revisar el formato de la palabra. Según la semántica, los verbos son palabras que expresan acciones o estados. Pero según la morfología, es revisar el formato de la palabra. Y si yo reviso el formato de la palabra, voy a encontrar raíz o lexema. Mira. Canto. Canto deriva de cantar. Le dejo de lado ar y lo que queda can es la raíz o lexema. ¿Sí? Can, ojo, raíz o lexema. Y esta O, canto, la terminación se llama desinencia. Si digo cantamos, deriva de cantar. Cant es la raíz o lexema. Y amos es la desinencia o el morfema flexivo. ¿Qué es un morfema flexivo? Es aquel que indica, por ejemplo, número, tiempo, aspecto, modo en un verbo. Persona, es decir, variantes, variaciones. El verbo puede variar de número, de singular a plural. Puede variar de tiempo, presente al pasado o al futuro. Puede variar de persona, ¿sí? Primera, segunda, tercera persona cuando uno conjuga los verbos. De modos, indicativo, subjuntivo, imperativo, hasta de aspecto. Esas variantes o flexiones aquí se van a encontrar en la parte final, en las desinencias o morfemas flexivos. Pero mira, aquí yo estoy analizando si indica acción, estado, existencia, no. Estoy analizando la forma de la palabra. Esta palabra tiene raíz o lexema, que es la parte principal, también se llama morfema lexical. Y estoy analizando la desinencia o terminación.
Y aquí están los morfemas flexivos. Esta definición es morfológica. Según la morfología, el verbo es una palabra variable. Es más, de todas las palabras variables en el castellano, esta es la que más cambia. El verbo es la más variable. ¿Qué variación no tiene un verbo? El verbo no tiene género. Yo jamás voy a encontrar en un verbo lo femenino y lo masculino. O uno de ellos. ¿Sí? El verbo, ojo, no tiene género. Sí tiene número, persona, tiempo, modo y aspecto. Pero género no tiene. ¿Se mira aquí? En la desinencia o morfemas flexivos, algunos llaman también morfema amalgama. El morfema amalgama solamente lo tiene el verbo, mira, porque hay muchas variantes. Voy a encontrar persona, número, tiempo, modo. ¿Sí? Ya está. Esta definición, repito, es morfológica. Primero fue semántica, que es la más fácil, la que uno conoce desde primaria. Esta es la morfológica. Ahora, si yo sigo revisando terminaciones, por ejemplo, te dije canto, deriva de cantar, termina en ar. Sí, como, de comer, termina en er. Río, de reír, termina en ir. Si el verbo termina en ar, ir, se llama infinitivo. Si termina en ando y endo, gerundio. Termina en ado, ido, cho, so y to, participio. A estos tres verbos peculiares, porque es un grupo peculiar, los llamo también verboides o formas no personales, que luego los veremos casi al final. Sí, son tres verboides, los infinitivos, gerundios y participios. Pero mira, tengo que revisar la forma de la palabra. Si termina en ar, ir, infinitivo. Ando, endo y yendo, gerundio. Ado, ido, cho, so y to, participio. Igual estoy revisando el formato de la palabra. Definición, por eso, morfológica. Aquí tengo un cuadro más complejo que creo que te voy a confundir más. Vamos a pasar de PPT. Esto para los modos me sirve. Voy a tener que retroceder luego, si es que no tengo un cuadro. Aquí está lo que te comento, mira. La mayoría de verbos, si uno revisa la conjugación y el formato que presenta, la mayoría de verbos son formas personales. ¿Qué quiere decir? Que tienen persona, sujeto. Primera persona, segunda, tercera persona. Yo escribo. Tú escribes. Él o ella escribe. En estos verbos, ¿qué voy a reconocer? Las personas. Primera persona yo, segunda persona tú y tercera él o ella. Ahora, número singular, una persona, yo escribo. Pero si digo ustedes escriben, plural, mira. Tiempo, yo escribo ahora, presente. Yo escribí, pasado, mira. Tú escribirás, futuro. La mayoría de verbos van a estar conjugados y van a presentar persona, número, tiempo y modo, que son tres. Pocos verbos se encuentran así, con las terminaciones ar, ir, los infinitivos, ando, endo, yendo, gerundios, ado, ido, cho, so y to, participios. Ya está. Y según mira la sintaxis, los verbos actúan como núcleo del predicado. ¿Sí? Según lo sintáctico, función. ¿Cuál es la función verbo en la oración? Núcleo del predicado o de la frase verbal. Ahora te pregunto, ¿qué opinas según la lexicología? ¿Puedo saber cuántos verbos hay en el español? 1000, 2000, 1.000.000, 1.000.000.000 de repente. ¿Puedo saber exactamente cuántos verbos hay en nuestra lengua española? La cantidad exacta. ¿Qué opinas? ¿Existe una cantidad exacta para los verbos? No, correcto, no hay una cantidad exacta, ¿sí? Es cierto, correcto, no hay, ¿no? Porque los verbos siguen apareciendo. Por ejemplo,
Aún la RAE no nos ha aceptado, pero estamos usando los verbos como whatsappear, ¿no? De WhatsApp. De Instagram no estoy segura si instagrear existe, ¿no? Pero quizás más genérico es de repente googlear, ¿no? O chatear. Chatear sí, ¿no? Postear, stalkear, ¿no? Incluso la empresa Entel un tiempo en sus comerciales decía, creo que es para el Día de la Madre, si no me equivoco, o para Navidad, antes de la pandemia, obvio, salió un comercial donde decía, cómprale un celular a tu mamá, ¿sí? Y la mamá tenía su celular. Y la mamá, pues, obvio, pues como toda mamá, creo yo, mamá gallina, ¿no? Tenía su Facebook, su WhatsApp, ¿y qué hace? Stalkear al hijo, ¿sí? Y claro, colocarle, ¿no? Like a todo. Todo lo que el hijo publicaba, like. Todos los estados, like, ¿no? Y es más, la mamá, pues, ahora que sabía usar el teléfono, llamaba al hijo constantemente, ¿dónde está? ¿A qué hora va a venir? ¿Sí? Y si de repente estaba en una fiesta o con los amigos y le decía que estaba estudiando, la mamá no es tonta, pues, la huele. Videollamada, ¿no? Por videollamada, ahí se ve todo, pues, la bulla, dónde estás, ¿no? Videollamada. Y el comercial era muy curioso, a mí me gustaba analizarlo, decía qué loco, ¿no? Porque demostraba cómo es el uso de la tecnología. Que si tú quieres saber dónde está la persona, es una videollamada, fácil. De ahí, sin que se dé cuenta el otro, vas a saber dónde está y si te dice la verdad, ¿no? Entonces la mamá hacía eso y stalkeaba pues al hijo. Así que, claro, son palabras informales. Pero recuerda que la RAE, con el uso de la gente, ojo, porque la gente tiene mucho que ver aquí, si el uso es mayoritario, la RAE lo acepta. Porque chatear sí está. Ojo, chatear sí está en el diccionario. Por ejemplo, la palabra emoji. Emoji, por lo que leí en el diccionario, viene del japonés. Emoticon, sí, emoticon es del inglés. Y emoticono es en español. Mira, ojo, la palabra emoji tampoco no es inglesa, emoji es japonés. Emoticon de emoción, ¿sí? Es del inglés. Y en el español la RAE ya adaptó esa palabra. Está en el diccionario emoticono. Sí, y hace años recuerdo que era emoticón y se tildaba. Pero ahora está como emoticono en el diccionario. Que depende mucho de la RAE, ¿no? ¿Por qué? Por el uso de la gente. Que por más que uno diga, no, las computadoras, los celulares robotizan a la gente, pero mira, ahora en esta pandemia, elementos vitales es un celular, una tablet, una laptop, para estudiar y trabajar. Incluso el comercio es virtual. Hay un montón de tiendas virtuales. La gente de Gamarra se está capacitando en el campo de la virtualidad, porque recuerda que Gamarra es un punto grande de la economía peruana. Y si Gamarra cierra y cae, la economía cae más en este caso. Y las microempresas o los MIPE son el sustento de los tributos, impuestos, más que las empresas extranjeras y grandes. ¿Ah? Estas empresas grandes son las que deben a la SUNAT, al país. Pero los microempresarios o los pequeños y medianos empresarios son los que están de alguna manera levantando el país económicamente. Si cierras los pequeños negocios, ¿qué pasará económicamente? Eso es preocupante en la economía hoy, ¿no? Entonces Gamarra se está modernizando, usando las plataformas, la venta por Marketplace, ¿no? Por ejemplo, por Instagram, por TikTok. Entonces, las plataformas están pues tomando mucha importancia en todo campo de la actualidad y eso causa que usemos palabras como TikTok, WhatsApp, porque también hay WhatsApp para vender, ¿no? El WhatsApp para empresas. Zoom, por ejemplo. Te das cuenta que son palabras de otra lengua, pero querramos o no, tenemos que aceptarlas para poder comunicarnos en la actualidad. Ahora, ¿a quién le compete españolizar la palabra? Porque esa sí es chamba, función de la RAE. A la RAE le compete formalizarlas. Mientras que la RAE no las formalice, no las adapte en el diccionario, hasta la ortografía va a ser bastante compleja. Depende mucho de la RAE, ¿no? Por eso que en tildación vimos palabras que ya la RAE había aceptado, su formato español y después recién aplicaba la tildación. Lo mismo va a pasar con los sustantivos, adjetivos, los verbos.
Estas palabras presentan inventario abierto porque siguen apareciendo. No sabemos en 5 años qué otras plataformas más van a aparecer. Nada está dicho todavía con la vacuna, mira, con todo lo que está saliendo y van a ser 2 dosis. Creo que para septiembre o a partir de julio recién nos toca, estamos en la tercera fase nosotros, en el tercer grupo para vacunarnos. Es decir, prácticamente 2021 está perdido y parte el 2022. Entonces, en este caso no sabemos qué plataformas más van a aparecer en un futuro, no muy lejano. ¿Eh? Por eso que tuve los memes por ahí de los supersónicos, ¿no? Y dice, ¿quién diría que los supersónicos nos estarían avisando que así iba a ser la vida, ¿no? En esta pandemia. Y tiene mucho que ver, eso es cierto. Todo está pues mecanizado, a base de máquinas. Ayer, por ejemplo, yo veía fotos de amistades de enamorados, ¿no? Que mediante Zoom se han visto, porque todavía se están cuidando. O de repente mediante WhatsApp grupal, ¿no? Se han saludado. Entonces te das cuenta que nos estamos adaptando a la tecnología, a las palabras también. Es así que los verbos no puedo contabilizarlos, según la lexicología, inventario abierto. Pero eso sí, tenemos que obedecer a lo que la RAE plantea, porque a quien le compete adaptar a la forma española es a la RAE. ¿Sí? No a nosotros. Nosotros usamos la palabra y según la mayoría la RAE va escuchando, estudiando y le da el formato debido. Ya está. Vamos a ver, mira, los primeros verbos, estos, mira, que dice por su significado y su función. ¿Sí? Por la función y significado. Dos tipos de verbos. Los verbos copulativos y los verbos no copulativos. ¿Sí? Los verbos copulativos, aquellos verbos especiales porque les falta significado. ¿Sí? Son verbos especiales porque les falta significado. Son una especie de verbos conectores. Conectan sujeto y un elemento más. Es decir, son verbos que están al medio. Si los ubico en la oración, están al centro. Como que enlazando sujeto y predicado. ¿Sí? O sujeto y otro elemento, el predicado. Ahora, son peculiares porque un verbo normalmente sí tiene significado, a excepción de este grupito. ¿Sí? Este grupito de verbos son especiales porque les falta significado y se tienen que apoyar en un elemento del predicado, que es el atributo. Y son pocos, hay una lista que la puedes memorizar. Ahora, el resto de verbos, el resto, que son mayoría, y son muchos los verbos, ¿ah? El resto de verbos son los verbos no copulativos o llamados también predicativos. ¿Sí? La gran mayoría de verbos, ojo, son llamados también predicativos o no copulativos. Estos sí tienen significado pleno, no requieren un atributo de apoyo. Vamos a ver la otra PPT, a ver si nos ayuda. Aquí está, pero te explico el cuadro anterior, ¿ya? Ahora, los verbos acá son los copulativos que te comentaba, ¿sí? Los no copulativos, como son más, se clasifican en transitivos, intransitivos, reflexivos. Bueno, esto sí es por la conjugación o flexión, regular, irregular, defectivo. Llaman flexión por la persona, los impersonales, pues acá ves por su flexión. Es otra clasificación, ¿eh? Por la flexión. La conjugación, básicamente hay verbos regulares, irregulares, defectivos. Por la flexión de la persona, carecen de persona, impersonales. Y si tienen persona, personal, a la redundancia, ¿no? Por el significado transitivo, intransitivo, copulativo, reflexivo y auxiliares. Pero yo quiero llegar a lo siguiente, que los copulativos son pocos, mira. Aparte de ser, estar, padecer, se encuentra en esa pequeña lista resultar, quedar, yacer, permanecer. Mira, ser, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar, yacer. Son pocos. Entonces, justamente, ¿qué voy a hacer, no? Recordar esa pequeña lista. Son verbos especiales porque les falta significado. Como les falta significado,
tienen que tener atributo, mira. Voy a borrar a ver si se puede con el colorcito, no sé si me dejará. Ya, a ver. Ya, mira, para que veas el ejemplo. Ya. Voy a borrar inteligente. Y solo me quedaría este texto. Carlos es. Carlos sujeto y el verbo es del verbo ser, mira. Pregunta, si yo digo Carlos es, ¿se entiende? ¿Entiendes cuando te digo Carlos es? No, correcto, ajá. Es que, ¿no? Es que. Como que le falta sentido. Carlos es, pero ¿qué es, no? No. Le falta sentido. ¿Sí? No se entiende. Correcto. Por eso son copulativos. Ahora sí, voy a borrar mi tachadura. Ya está. Disculpa. Es que acá mi mamá me pregunta quién iba a guardar la maracuyá y yo había guardado ayer pensando que era maracuyá y era cáscara en la refri. Ya. Ay, mi mamá se pasa viendo con su bolsa de maracuyá. Ya veo, chicos. Bien, yo borré inteligente, ¿sí? Disculpen. Inteligente, borré y Carlos es no se entendía, ¿sí? Ya. Pero si yo digo Carlos es inteligente, ahora sí. ¿Qué pasó? La palabra inteligente está complementando al verbo es, que mira, lo voy a llamar copulativo, es del verbo ser, ¿sí? Aparte de complementar, de completar el sentido de la oración, también modifica el sujeto, mira. El atributo es un elemento del predicado, es un complemento en el predicado y se llama bivalente. ¿Por qué es bivalente? Porque cumple doble modificación. Primero al verbo, es inteligente, y luego al sujeto. ¿Sí? Ojo, es peculiar la aparición de un atributo en este tipo de oración, porque complementa el verbo copulativo, mira, copulativo, y también complementa al núcleo del sujeto. Es un modificador bivalente, bi es dos, o cumple doble modificación. Este es necesario, es obligatorio. Es necesaria la presencia del atributo para que este verbo sea copulativo. Si no hay atributo, este verbo se convierte en el otro grupo, el verbo del otro grupo, el verbo no copulativo, o llamado también verbo predicativo. No, el verbo es nada más es. El verbo es. ¿Sí? Inteligente es un atributo. ¿Sí? Ojo, por eso que yo les borré, no digo, si yo borro inteligente y digo Carlos es, no se entiende. ¿Por qué no se entiende? Porque es un verbo copulativo, le falta sentido. ¿Quién está apoyando a este verbo? Inteligente. Inteligente, ojo, apoya al verbo, complementa, completa el sentido del verbo. Pero no solamente el verbo, también al sujeto, mira. El atributo es un elemento especial dentro del predicado. Ojo, si Carlos es sujeto, todo lo demás, ¿qué será? Predicado. Claro, predicado. ¿Y quién es el núcleo del predicado, dijimos? El verbo. Y el atributo es otro elemento del predicado. ¿Sí? Los atributos solo aparecen con los verbos copulativos. Los atributos solo trabajan con los copulativos. Por eso te decía, si no hay atributo aquí y de repente hay un circunstancial de lugar, de tiempo, este verbo que parecía copulativo se convierte en no copulativo. Por eso son dos grupos principales, los copulativos y los no copulativos. Ahora, este predicado que tiene como núcleo al verbo copulativo se llama predicado nominal. ¿Sí? Predicado nominal. O también llaman frase verbal atributiva porque tiene atributo. ¿Sí? Y hay una lista que debo recordar, que son 7 verbos promedio, ¿no? Ser, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar y yacer.
Ellos son los únicos verbos copulativos en el español. Pero recuerda que para que sea copulativo tiene que tener atributo. Porque si no hay atributo, ese verbo que parecía copulativo se convierte en no copulativo. Por ejemplo, mira aquí. Carlos está, ¿sí? Mira del verbo estar. Ah, parece copulativo. Parece, digo, porque viene o deriva del verbo estar, ¿sí? Parece. Vamos a comprobar si es cierto. Recuerda que para que sea copulativo necesariamente tiene que tener atributos. El atributo que es un modificador bivalente. Modifica el verbo copulativo y al sujeto. Si no modifica el sujeto, solo cumple una modificación al verbo, no es atributo. Requisito, el atributo tiene que cometer esa doble modificación. A ver, veamos. Carlos sujeto, está, es un verbo que parece copulativo. Tenemos que comprobarlo. ¿Dónde está? En Medellín. Ajá, mira. Está modificando el verbo, correcto. Pero indica lugar. Y si indica lugar es un circunstancial, mira. No es un atributo. Y el circunstancial solamente afecta al verbo. No afecta al sujeto. Yo no puedo decir Carlos en Medellín. Eso no tiene sentido. ¿Te das cuenta? Mira, Carlos en Medellín no está modificando al sujeto, sino solamente al verbo. Entonces, en esta oración no hay atributo. Si no hay atributo, este verbo que parecía copulativo se convierte en verbo no copulativo. ¿Sí? O también verbo predicativo. Entonces, si bien es cierto, hay una lista que debo aprender, pero también tengo que vigilar que haya un atributo. Porque si no hay atributo, ese verbo que parecía copulativo se convierte en no copulativo. Pasa al otro grupo. Y este predicado, mira, si Carlos es sujeto, está en Medellín, es un predicado, ¿sí? Y tiene como núcleo al verbo no copulativo, se llama predicado verbal. Existen dos tipos de predicados. Los predicados nominales. Uy, no puedo poner punto nada más. A ver. Borradorcito, ¿dónde se hace? A ver. Ya. Cambiamos, a ver. Ay, no me acuerdo. Predicado verbal, ¿sí? Ya. Dos tipos de predicado. El predicado nominal, que tiene como núcleo el verbo copulativo y un atributo obvio, y el predicado verbal, que tiene como núcleo al verbo no copulativo y no hay atributo. Puede existir otros complementos como el circunstancial, el OD, el OI, etc. Pero no hay atributo. El atributo solo con verbos copulativos. Ya está, dos tipos de verbo, por eso que se dice, por la función. Porque aquí los dos verbos son núcleo y predicado. Pero también estoy viendo otras funciones, atributos, por ejemplo, del predicado, ¿no? Circunstancial. O estoy viendo otros elementos en un predicado. ¿Y por qué tengo que estudiar el predicado? Porque el verbo es núcleo. ¿Y qué es ser núcleo? Es ser importante. El núcleo es la palabra más importante de esta construcción. De este predicado, el núcleo es el verbo. Y todo lo demás va a girar en torno a este verbo. Es decir, sin darme cuenta, voy a tener que estudiar también predicado y elementos dentro. Porque el verbo es núcleo, ¿no? Es quien manda. ¿Ya está? Aquí miren el cuadrito, copulativos, unen al sujeto y el atributo, y esto es cierto. Es lo que te decía, está al medio, mira. Conecta sujeto y atributo. El atributo es un complemento bivalente, modifica dos veces al verbo y al sujeto, o cumple doble modificación. Además, expresa una cualidad del sujeto. ¿Sí? Los verbos ser, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar y hacer no serán copulativos cuando no hay atributo. Si no hay atributo,
y lo más común es que haya circunstancial de lugar, tiempo u otros, ¿sí? Pero no haya atributo, ese verbo se convierte en no copulativo. O también llamado verbo predicativo, que es lo mismo. Y los verbos no copulativos son más. Estos pueden ser transitivos, intransitivos, pronominales, personales, impersonales, activos y pasivos. Su clasificación es más grande, ¿no? En cambio el copulativo ahí quedó, mira. Y siempre es un verbo activo, ¿sí? Ya está. A ver, veamos. Wow, garabatos. Pasivo, no, los verbos pasivos, a ver, te explico qué es un verbo activo y qué es un verbo pasivo. Ya, un verbo activo es aquel verbo que indica que el sujeto ejecuta la acción. Por ejemplo, yo estudio, tú estudias. Los sujetos son activos. Ejecutamos la acción. Pero si yo digo, tú fuiste besado, ¿sí? Tú fuiste besado por tu madre, o fuiste abrazado por tu padre, o fuiste saludado por tus amigos vía Zoom, tú recibes la acción. ¿Sí? Tú recibes el beso, el abrazo, el saludo. Entonces, sujeto pasivo y el verbo también es pasivo. Generalmente el verbo pasivo está compuesto de 2 a más palabras, a lo que llamo verbo perifrástico. Fuiste besado, fuiste abrazado, fuiste saludado o eres saludado. A eso llamo perífrasis verbal. De los verbos pasivos son verbos perifrásticos. El copulativo no puede estar en voz pasiva. El no copulativo sí. Ese puede estar en voz activa y en voz pasiva. Por eso que los no copulativos son más extensos. Aquí nuevamente, mira, copulativos, atributos, ser, estar, parecer y demás. Carlos es inteligente. Hay un atributo sí o sí para que el verbo sea copulativo. Y los no copulativos o también llamados predicativos son más extensos. Hay más clasificación. Veamos dos importantes que han sido pregunta de admisión San Marcos. El verbo transitivo es un verbo favorito en San Marcos. Se ha preguntado varias veces, ya sea como verbo transitivo o como objeto directo, porque van de la mano a ambos enunciados. ¿Sí? Te explico, a ver, mira. Se llama verbo transitivo cuando la acción transita o recae directamente sobre otro complemento. Así como había atributo antes, ahora aparece otro complemento. Este complemento del predicado o elemento del predicado se llama OD, objeto directo. Entonces, la acción, ojo, transita y recae directamente sobre un objeto directo, OD. Aunque hoy San Marcos ha cambiado un poquito el nombre y llama CD. Es lo mismo, OD o CD. Si tú revisas material de San Marcos, vas a encontrar como CD. Es lo mismo que OD. Es lo mismo, ¿sí? En lugar de decir objeto, ha cambiado por complemento. Objeto directo es lo mismo que complemento directo. Es lo mismo, ¿sí? Entonces volvemos. Mira la definición. El verbo transitivo es aquel verbo que indica que la acción transita y recae directamente sobre un OD. En otras palabras, este verbo tiene que tener OD. Si yo ubico al OD de la oración, ese verbo se llama transitivo. Mira aquí. Dejan pasar la acción y esta recae sobre un complemento directo. OD. ¿Cómo puedo ubicar al OD? Hay un método bastante sencillo, que es el método de las preguntas. Ubico el verbo y pregunto qué, a quién o a quiénes. Y la respuesta será OD. ¿Sí? Por ejemplo, Juan sujeto, lo demás es predicado. Compra es el verbo. Pregunta, ¿qué compra? Comida. ¿Qué compra? Comida. ¿Sí? La respuesta comida es un OD. Si es un OD, ese verbo se llama transitivo. ¿Qué quiere decir? Que la acción de comprar recae directamente en la comida.
Lo que Juan compró directamente fue la comida. Comida recibe la acción directa, OD. Ese verbo se llama transitivo. Además, el OD puede ser reemplazado por pronombres. Recuerda el tema anterior, pronombres. Lo, los, la y las. Si yo reemplazo, diré, es la comida, ¿no? Juan la compra. Mira, Juan la compra. La reemplazó a comida. OD. Ese verbo se llama transitivo. Y si no hay OD, no hay respuesta a las preguntas qué, a quién o a quiénes, ese verbo se llama intransitivo. ¿Qué quiere decir? Que la acción no transita, no recae directamente sobre un OD. No hay acción directa, en otras palabras, sino hay de repente indicación de circunstancias, de lugar, tiempo, modo, compañía, causa, finalidad. A eso llamamos circunstanciales. Si yo observo, ese verbo no va a tener OD, pero sí te puede presentar ¿qué? O te puede mostrar circunstanciales, lugar, tiempo y demás. ¿Sí? Es más, hay preguntas que yo uso para estos circunstanciales. Por ejemplo, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con quién? Etcétera. Pero para nada voy a usar preguntas o no va a responder a las preguntas que a quién, para quién. En la siguiente PPT vamos a ver más ejemplos. A ver, aquí está. Verbo transitivo, mira. Son verbos que pueden tener complemento directo, es decir, OD. Ismael, sujeto. Mató, verbo. ¿Qué mató? Un insecto. Un insecto, mira, sería el... Un insecto sería el OD. La acción de matar recae directamente sobre el insecto, mira. Puedo reemplazar por un pronombre lo o la, ¿sí? Y diré Ismael lo mató. Es lo mismo. Pero si este verbo tiene OD, ya sea como pronombre o frase nominal, este verbo se llama transitivo. Y si no hay un OD, el verbo se llama intransitivo. A ver, otro ejemplo. Ismael, sujeto, mira. Sigamos con Ismael. Lee, verbo. ¿Qué lee? Un libro. Acción directa, mira. OD. ¿Sí? ¿Qué lee? Un libro. OD. Si hay OD, ese verbo se llama transitivo. Reemplaza por un pronombre. Ismael lo lee. Lo reemplazó al libro. Y este lo va a ser un OD. Ya está. Verbo transitivo. Y si no hay un OD, el verbo se llama intransitivo. Mira. La chica, sujeto. Sonrió, verbo. Voy a agregarle un complemento que no sea OD para que se entienda mejor el texto o la oración. A ver, me están preguntando por ahí. Sí, porque digo que juegan, salta soga. Sí, Zaira. Los niños sujetos juegan verbo. Que juegan, salta soga. Salta soga sería un OD. Entonces juegan es un verbo transitivo. ¿Sí? ¿Sí? Ya está, mira. La chica sonrió aquí. Oye, esta es la lapicita. Mi mouse está medio flojo. ¿Sí? La chica sonrió aquí. Para que se vea mejor, ¿ya? Vamos a cambiar de color. Aquí, mira. ¿Qué idea me da? Lugar. ¿Sí? ¿Dónde sonrió? Aquí. Circunstancial, mira. No hay OD, ya que la chica es sujeto, sonrió es el verbo y aquí es el circunstancial del lugar. No hay OD, este verbo se llamará intransitivo. Los niños juegan hoy, mira, para que se entienda mejor, ¿ya?
juegan hoy, ahora, en este momento. Ya está. Vamos a cambiar de color. Los niños, sujeto. Juegan es el verbo. ¿Cuándo juegan? Hoy. Ah, me da idea de tiempo. Circunstancial. No hay OD. Si no hay OD, este verbo se llamará intransitivo. ¿Sí, Estefano? Ya, a ver. Vamos a ver más ejemplos, no te preocupes. Vamos a ver más ejemplos. Voy a ver si puedo. Si puedo. En la otra PPT, vamos a ver ya. A ver. Borrar mi garabato. No sé si aquí le he puesto. Si no, yo le pongo ejemplos. Ya. Aquí otro caso. Mira, acá hay un montón de ejemplos. A ver, Juan, con el lapicito, ¿ya? Juan es el sujeto. Compra es el verbo. ¿Sí? Pregunto, ¿qué compra? Recuerda que las preguntas que vas a usar para encontrar un OD son ¿qué? Para objeto. Uy, lo puse peor. ¿Y a quién? O a quiénes, depende del número, si está en singular o plural. Este lapicito está medio raro, no sé. Me siento una niña en inicial, a ver. Ya. ¿Qué y a quién al verbo? ¿Sí? Para encontrarlo de. A ver. ¿Qué compra? Comida. Ah, este es el OD. ¿Sí? ¿Qué compra? Comida. La acción directa de comprar recae sobre comida, mira. OD. Si hay OD, ese verbo se llama transitivo. Coge es el verbo. ¿Qué coge? El balón. La acción directa de coger recae en el balón. Él es un OD. Si quieres puedes cambiar por un pronombre para verificar, ya que el pronombre, ojo, puede reemplazar un OD. La comida, ¿no? Ah, Juan la compra. El balón, él, ¿no? ¿Sí? Lo coge, porque es masculino, lo, ¿no? Lo coge. Ese lo cambió o reemplazó a balón. La a comida. Sí quiero trabajar con pronombres. Recuerda que lo, los, la y las actúan como de. A ver, sigamos. Lee. Vamos a jugar con el sujeto Juan, ¿ah? Juan, ¿ya? Juan o él, ¿no? ¿Qué lee? Un libro. La acción directa de leer recae en el libro. O de. Susana, sujeto, mira. Miró verbo. ¿Qué miró? El reloj. La acción directa de mirar recae sobre el reloj. OD. Si hay OD, esos verbos serán transitivos. Uy, mira, aquí le falta una tilde. Obstáculos. El velocista sujeto. Salta verbo. ¿Qué salta? Los obstáculos. OD. Acción directa de saltar sobre los obstáculos. ¿Sí? OD. Si hay OD, también será verbo transitivo. Por eso es que las preguntas qué y a quién o a quiénes ayuda bastante. Bastante. Para ubicar a ese OD. Y si no respondo a estas preguntas o el complemento que por ahí aparece no responde, la T de tácito, ¿a eso te refieres? De sujeto tácito. Claro, porque acá estoy asumiendo que es Juan, ¿no? Juan es quien está ejecutando las acciones. Sí, pero mira, acá hay un sujeto que es el velocista. Susana es otro sujeto. O sea, solamente coger y leer puedo asumir Juan, ¿no? O él.
Ah, ya, le puse T de verbo transitivo. Compra de verbo transitivo. Este es el verbo compra. Ujú. Ah, no le puse porque no tengo espacio, mira. Pues el espacio no me ayuda. Muy chiquitito. Es lo malo bueno, son PPTs ya elaboradas ya. Sí, en cambio cuando yo las elaboro, sí, cuando les voy explicando, yo les voy colocando. Acá, como está chiquitito, mira. Coge es el verbo transitivo, lee es el verbo transitivo, no que por el espacio nada más. Miró es el verbo transitivo y salta es el verbo transitivo. Todos son verbos transitivos. Por eso el título, ¿no? Verbo transitivo. Ya que todos los ejemplos van a tener verbo transitivo. Ya, está bien, Estefano, no hay problema. Ya está. A ver, ya. Voy a borrar mis garabatos porque ya está. Si no va a pasar a la otra PPT, va a pasar los garabatos. Y si no hay ODE, el verbo es intransitivo. Lo ideal es que en estas oraciones haya un circunstancial, porque ahí se entiende mejor. Pues es que yo en la PPT anterior le sumé ayer, hoy, aquí, allá, ¿no? ¿Por qué? Porque eso me ayuda a que yo entienda que hay circunstanciales. Ahora, si no hay, depende. El verbo, por ejemplo, dormir, el niño duerme, automáticamente me hará pensar, ¿cómo duerme? Bien. ¿Cómo duerme? Mal. Duerme ahora. Duerme en el sofá. O sea, automáticamente si yo quiero complementar este enunciado u oración, voy a tener que agregarle circunstanciales. De modo, de tiempo, de lugar, que es básico. Mi primo nada, excelente, de repente. En este caso es un predicativo. O mi primo nada en la playa, un circunstancial del lugar. Pero ojo, estos verbos no van a permitir que yo le agregue un OD. El campeón sonrió mucho, sonrió poco o sonrió con ella. Son circunstanciales de cantidad, de compañía. O sonrió para que la televisión lo grabe, de finalidad, por ejemplo. Entonces, estos verbos no permiten que yo le agregue un OD, sino más circunstanciales u otros elementos. Por eso es que aquí no voy a notar que la acción transite directamente. Personalmente yo a mis ejemplos sí les pongo circunstancial para que se note mejor la idea. Porque si nada más le pones el verbo, posiblemente alguno de ellos se preste para que sea un verbo transitivo. Pero la norma se puede decir, o la definición, indica que para que el verbo sea transitivo, el OD tiene que estar escrito. Si no está escrito, por más que uno asuma que hay acción directa, no va a ser un verbo transitivo. Se requiere que ese OD esté escrito. Entonces, si hay un OD escrito, ¿por qué no hay un circunstancial escrito? Que sería lo ideal, para que el mensaje no sea ambiguo. Recuerda que cuando uno comunica, no debería comunicar ambiguamente, sino de manera directa. Porque esa es la idea, ¿no? Que yo comunique eficazmente, que no comunique con ambigüedades. Porque aquí, ojo, yo digo, el campeón sonrió a su madre. A su madre sería un OD. Pero si yo digo el campeón sonrió bien o mucho, circunstancial. Ese verbo es ambiguo, así como está, porque le falta un complemento. Entonces se requiere usar el complemento adecuado. San Marcos no te manda así nada más los verbos, te manda con sus complementos para que tú analices. Y es más fácil, pues. En cambio, en nada y duerme, sí dudo que acepte un OD. Aquí sí netamente circunstanciales, pero en sonrió sí es ambiguo. Si digo sonrió a su novia, ella recibe la sonrisa directamente, es un OD. Pero si yo digo el campeón no sonrió, ese no es un circunstancial de negación. O sí sonrió, un circunstancial de afirmación. Este verbo sí es ambiguo. Pero felizmente, para salvar esa ambigüedad, la definición dice, tiene que estar el OD escrito. Si el OD no está escrito, no es que uno asuma, ¿no? Aquí yo puedo asumir, ¿no? Sino que tiene que estar escrito para que ese verbo sea transitivo.
¿sí? Y esto ya aclara, ¿no? Esas ambigüedades. A ver, no sé si los verbos pronominales están en tu práctica, sino para pasar a los modos de frente. Irregulares, impersonales sí hay, ¿no? Wow. Y verboides, bastante, les han puesto verboides, que es la segunda parte de verbos. Así rápidamente para que entiendas que es un verbo pronominal y pasar al siguiente punto que nos interesa más, ¿sí? Que son los modos, los verboides, porque el tema de verbos es un tema extenso y requiere mucha práctica. Es una de las clases que por lo menos deberíamos de practicarla o estudiarla en 3 semanas, 4 semanas, ¿no? En un ciclo anual se trabaja verbos de 3 a 4 semanas, promedio. Es decir, de 3 a 4 clases aproximadamente, ¿sí? A ver, vamos. Los verbos pronominales son verbos que necesariamente deben estar acompañados de estos pronombres átonos. Mira, me, te, se, nos, o, se. Estos acompañan. Por eso es pronominal, de pronombre. Aparte de un sujeto, ¿eh? Un sujeto puede ser pronombre o un pronombre puede ser sujeto, ¿sí? La forma puede ser pronominal, pero aparte de un sujeto pronombre, estos están participando en el texto. Por ejemplo, yo digo, a ver, lapicito. Yo me ducho. Yo es un pronombre, pero es sujeto. Me, ya, este me interesa. Este está apoyando al verbo ducharse. Yo me ducho. Y la acción de ducharse es para el mismo sujeto, mira. Se llama verbo reflexivo. Cuando la acción recae para el mismo sujeto, el sujeto realiza la acción para sí mismo, ducharse, vestirse, peinarse, afeitarse, etc. ¿Sí? Se llama verbo reflexivo. Pero ¿quién garantiza esa acción reflexiva o acción que se refleja en el sujeto? Este pronombre átono. Porque si yo borro a este pronombre, no hay esa idea reflexiva. ¿Sí? Podría ser la acción para otra persona. A ver, sigamos. Tú te duchas. Tu sujeto, duchas, verbo. Tú te duchas a ti mismo. La acción ahora es para ti mismo. Tú ejecutas la acción para ti mismo. Pero esa acción es reflexiva o se refleja en el sujeto por la participación de te. Este está garantizando que la acción se refleja en el mismo sujeto. Si yo borro te, tú duchas, no, cambia el sentido. Estos pronombres son importantes. Participan y garantizan la acción reflexiva, la acción recíproca, porque también hay verbos recíprocos, y la acción cuasi refleja. Por eso son verbos pronominales, que en sí son 3: los reflexivos, los recíprocos y los cuasi reflejos. Ya está, que lo veremos con más detalle en un anual, porque también esto tiene su tiempo para estudiarlo. A ver, vamos a avanzar con lo que nos pide la práctica. Como te comentaba, el tema de verbos es para trabajarlo bastante. Aquí están, mira, ellos se ducharon, verbo reflexivo. Son 3 verbos pronominales: los reflexivos, los recíprocos y cuasi reflejos. Esto lo trabajé hace un par de semanas con el grupo semestral. Yo cuando lleno la PPT así lo hago, ¿no? En clase lo voy trabajando con otros ejemplitos. Aquí lo puedo corregir, cambiarle colorcito y todo. Pero en el caso cuando ya está la imagen, nada más uso el lapicito. Pero me demoro más, porque el lapicito es el pulso, ¿no? Aquí está el verbo reflexivo que te comentaba, acción para el mismo sujeto. Es más, se usa la palabra mismo o misma. Tú le puedes sumar al verbo mismo o misma y ver que la acción es para el mismo sujeto, o comprobar que la acción recae en el mismo sujeto. Los recíprocos, Lalo y Lola se abrazaron, acción mutua o recíproca. Presente el pronombre se. Y los cuasi reflejos, que son verbos
falsos, se podría decir, o no, verbos que te pueden engañar, aparentan ser reflexivos y recíprocos, pero no lo son. Igual participa los pronombres átonos. Por eso corresponde a este grupo, los verbos pronominales. Vamos con este verbo, que sí se está viendo en la práctica, el verbo impersonal. Si se llama impersonal porque no reconozco a la persona. Ojo, la mayoría de verbos son personales. ¿Qué entiendo por verbo personal? Se reconoce al sujeto. La mayoría de verbos te van a indicar el sujeto, ya sea escrito o tácito. ¿Qué es el sujeto tácito? El sujeto sobreentendido. No sé si está en este PPT. A ver, o la que viene me parece. Ajá. A ver, aquí hay más ejemplos que he tipeado. A ver, la siguiente, no. Ya, entonces voy a tener que escapar ya. Voy a escapar ya para que me entiendas mejor. A ver, antes. ¿Qué es esto? Ya. Me explico, a ver, aquí. Para que se entienda mejor, ¿ya? Ya está. A ver. Verbos personales. Repito, la mayoría de verbos que usamos en la comunicación son verbos personales. A ver si puedo por aquí. Bueno, a ver, no gana el tiempo, no gana el tiempo. Vamos. Vizcarrita, a ver, Vizcarrita, que ha sido... Ya. Vamos a pegar esta imagen ya para que no sea aburrida. Ya está. Repito, la mayoría de verbos son personales, ¿ya? A ver, aquí. La mayoría de verbos son personales. ¿Qué quiero decir? Que tienen persona o sujeto. Reconozco a la persona o sujeto. Se reconoce, mira, a la persona o sujeto quien ejecuta la acción. ¿Sí? El verbo puede estar escrito el sujeto, aquí le pongo, puede estar escrito o se sobreentiende. Ya está. Pero vamos a aclarar, a ver. El sujeto puede estar escrito o se sobreentiende, ¿sí? A ver, por ejemplo, aquí, este señor de la foto es el expresidente Vizcarra, ¿no? Entonces, ejemplo. A ver. Vizcarra se vacunó el año pasado. Mira, ubico al verbo. Este es el verbo, ¿sí? Voy a cambiarle de colorcito naranja. Ya. Pregunto, ¿quién se vacunó? Vizcarra. Ah, él es el sujeto. Ya está. Automáticamente de este verbo, vacunarse, reconocí al sujeto. El sujeto es Vizcarra. Sí, de este verbo reconocí al sujeto, Vizcarra. Las oraciones en la mayoría te van a mostrar al sujeto, ya sea escrito o tácito, sobreentendido. A ver, otro caso. Bueno. A ver, por aquí. Se vacunó el año pasado. Si yo trabajo con la misma oración, ¿quién se vacunó el año pasado? Asumo que es Vizcarra. El sujeto que no está escrito, pero se sobreentiende,
¿sí? Por aquí le pongo él, mira, que está reemplazando a Vizcarra. Sería un sujeto tácito. Pero al final el verbo tiene sujeto, pues. Se llama entonces verbo personal. ¿Sí? Ojo, este verbo de rojito será un verbo personal. Entonces, conclusión. La mayoría, sí, de oraciones tienen verbo personal. La mayoría de sujetos son personales, porque yo puedo reconocer al ejecutor de la acción, ¿sí? Pero pocos son verbos impersonales. ¿Qué es un verbo impersonal? Es aquel verbo que no se reconoce al sujeto o no llego a reconocer al sujeto. ¿Sí? Son pocos, ¿ah? No son todos los verbos. ¿Sí? A ver, voy a terminar la animación y vamos a verlo acá. Control G. Ya está. A ver. Entonces, mira, la mayoría de verbos son personales. Ya sea si el sujeto está escrito o se sobreentiende que es el sujeto tácito. Él, ella, ellos, nosotros. Pero hay sujeto, pues. Es decir, el sujeto está presente, escrito o no hay sujeto, el verbo es personal. Vamos a corregir la ortografía. Sobreentiende. Y le falta un punto. Y esto que baja solito. Ahora sí. ¿Sí? Ya está. Hay un grupito peculiar que son estos, los verbos impersonales. Aquellos que no reconozco a la persona ejecutora de la acción. A ver, por ahí. Tácito, sí. Ajá. Se sobreentiende. Claro, tú puedes sumarle al verbo un él, ella, nosotros, ellos, ¿sí? Sí, Estefano, ¿sí? Si yo al verbo le puedo sumar él, ella, nosotros, ellos, ustedes, es que sí tiene sujeto, solo que no está escrito. Y a eso llamo tácito. Sujeto tácito, sí. Tácito o también llaman sujeto elíptico. Pero al final hay sujeto. Ese verbo está admitiendo la presencia de un sujeto, ejecutor de la acción. Pero si yo no encuentro sujeto en la oración, ese verbo se llama impersonal. Que son pocos, ¿ah? No son muchos los verbos impersonales. Por ejemplo, aquí, esta PPT como no es mía, la voy a tener que trabajar, a ver. Ya. El verbo es hubo, ¿sí? Ya. ¿Quién hubo mucha gente? Mira, pregunto, ¿quién hubo mucha gente? Él, ella, quizá yo o tú. No admite, mira. No le puedo sumar él, yo, tú. Yo hubo mucha gente. No. Él hubo mucha gente. Menos. Si no admite sumarle un pronombre sujeto, este verbo se llama impersonal. No habrá clases, mira. ¿Quién no habrá clases? Yo, él, tú no habrá clases. Yo no habrá clases, no. Tampoco admite sujeto. Este verbo se llama impersonal. ¿Sí? Había dos gatos. ¿Quién había dos gatos? Tú. Ella. Nosotros. Yo. Tampoco, mira. No admite sumarle un pronombre sujeto. Este verbo es impersonal. Ojo, los verbos impersonales siempre están en singular, no te olvides. Mira, hubo mucha gente. Pero hay gente que dice, o hay personas que dicen hasta en las noticias o la televisión, hubieron mucha gente o hubieron muchas personas, hubieron muchos manifestantes. Error. Si yo estoy usando un verbo impersonal, nunca en plural, siempre en singular. Y sobre esto también San Marcos ha preguntado bastante.
Bastante ha preguntado San Marcos sobre este verbo. Ha sido pregunta de emisión varias veces. Hay que tener cuidado. Los verbos impersonales, uno, no tienen sujeto. No reconozco al sujeto. Y dos, siempre en singular. Hubo en pasado, hay en presente, habrá en futuro, había en pasado, pero ojo, están en singular. Yo no puedo pluralizar. Hubieron, habrán, habían. No, siempre en singular. ¿Sí? Además del verbo haber, porque este es el verbo haber, que puede ser un verbo impersonal, otros verbos impersonales, mira, son los verbos climáticos. Bueno, esto es lo que hemos explicado hace ratito. Los verbos climáticos, ¿sí? Los verbos que indican clima o fenómeno atmosférico, como llover, nevar, relampaguear, granizar. Algunos llaman también verbos defectivos, ¿sí? Amanecer, anochecer, granizar, llover, lloviznar, garuar, nevar, relampaguear. Por ejemplo, aquí, si yo digo, no llovió ayer, ¿puedo saber quién no llovió? ¿Las nubes? ¿El agua? ¿El cielo? No, no puedo saber. Entonces, como no sé exactamente quién ejecuta o no ejecuta esta acción, son verbos impersonales. ¿Sí? Ojo, son verbos que están ligados al clima, a los fenómenos atmosféricos. Ellos son impersonales y también tienen que estar en singular. Otro caso especial es el verbo haber, que hemos visto en la PPT anterior. Hubo, había, habrá, el verbo haber. Y también el otro verbo que puede ser impersonal es el verbo ser y el verbo hacer. Aquí está, mira. Los verbos impersonales o verbos climáticos, mira. Llover, granizar, nevar, garuar, etc. Ayer no llovió. ¿Quién no llovió? Las nubes, Dios, Satanás, los enamorados o los que se pelearon en San Valentín. No puedo saberlo. Impersonal. Se suma a este grupo, ojo, haber, hacer y ser, siempre y cuando no reconozca al sujeto, a la persona, porque a veces estos pueden ser personales, y depende, debo analizar bien. Había muchas personas. ¿Quién había muchas personas en las calles? No lo sé, es un verbo impersonal. Puede haber o de, no hay problema, circunstancial, eso es lo de menos. Aquí lo que manda es que haya o no sujeto. No reconozco al sujeto, impersonal. Y recuerda, siempre en singular, nunca en plural. Habían muchas personas, error, mira. Ya que estoy pluralizando. Siempre en singular, había. Hubieron muchos jóvenes en las protestas, error. Hubieron, no, hubo. Nunca en plural. Y también el caso del verbo hacer y ser. Por ejemplo, hace calor. ¿Quién hace calor? El verano, el sol, febrero, tú, yo, ella. No reconozco al sujeto. Es un verbo impersonal. Es de noche. ¿Quién es de noche? El tiempo, el día, la noche, el cielo. Tampoco sé exactamente quién es el sujeto. Impersonal. Y el caso cuando yo sumo el pronombre se, mira. Si yo borro este pronombre, necesita auxiliar. Si le puede sumar él o ella, mira. Él necesita auxiliar. Si yo le puedo sumar él, ella, sería el sujeto tácito. Y este verbo se convierte en personal. Pero si yo le sumo el pronombre se le quita persona ese verbo. Yo no puedo decir él se necesita auxiliar. Es un error. Este verbo se convierte en impersonal, mira. De personal a impersonal. ¿Pero por quién? Por este pronombre se. Este es especial. Le está quitando persona ese verbo, que es otro caso especial de verbo impersonal. Y como verás, todo está en singular.
No puede estar en plural. Bastante cuidado. San Marcos, ¿qué ha preguntado? De los 4, bueno, antes eran 5 enunciados, ¿no? A, B, C, D y E. De los 5 enunciados, San Marcos dice, ¿dónde se ha usado el verbo correctamente? Y ojo, los 5 enunciados eran verbos impersonales. 4 que eran equivocados o eran errores, estaban en plural, habían, hubieron, son, estaban en plural. Y la respuesta era el verbo en singular. No te preguntaba en qué oración se usó incorrectamente o correctamente el verbo impersonal, sino de modo genérico. Se ha usado el verbo incorrectamente. Pero ojo, en todas las alternativas estaban los verbos impersonales. Y solamente la respuesta correcta era en singular. Los demás estaban en plural. A veces Marcos pregunta así con trampita, ¿no? No te pregunta pues exactamente por el tipo de verbo, sino la parte normativa. Estos verbos siempre tienen que estar en singular, nunca en plural. Eso es normativa ya. Bastante cuidado con los verbos, por eso. Este video te lo voy a mandar el enlace para que tú lo veas más tarde mejor porque nos gana el tiempo. Uy, me mando ya a YouTube. A ver. Te voy a mandar el enlace, sí, cópialo y más tarde lo ves. Porque el tiempo nos gana. Como te decía, el tema de verbos es un tema muy bonito, pero es extenso. No es tan difícil, ¿no? Es cuestión de manejar los truquitos nada más. Pero es extenso, eso sí. No es para una clase de 2 horas, sino para más. A ver, vamos con la última parte, creo yo, porque nos gana el tiempo. Mira, para el test. A ver, vamos. Mucha publicidad, el internet de Manfred. Vamos. Uy. Otra clasificación, mira, por la conjugación. Los verbos pueden ser regulares, irregulares, defectivos. 3 básicos nada más. Regular, irregular y defectivo. Regular, cuando al conjugarse la raíz o la terminación de sinencia no cambia. Irregular, cuando al conjugarse sí hay cambios, ya sean raíz, desinencia o toda la palabra. Y los defectivos, defectivo de defecto, ¿qué quiere decir? Que al conjugarse alguna persona, algún tiempo no está presente. Ese verbo no permite alguna conjugación. No se puede conjugar en algún tiempo o persona. Entonces es su defecto. Es un verbo incompleto. Aquí estamos hablando por la conjugación, ¿sí? A ver, vamos a ver. ¿Y qué es conjugar? Yo leo, tú lees, él lee. A eso me refiero. Creo que no le he puesto acá. Voy a tener que agregar con ejemplo más práctico, más rápido también. A ver, para que se entienda mejor. Vamos. Ya. Por su conjugación, ¿sí? Ahora, para esto, chicos, debes considerar que hay 3 verbos modelos, verbos paradigma. Todo verbo que termina en ar, al conjugarse, como trabajar, cocinar, lavar, estudiar, etc. Todo verbo que termine en ar debe parecerse a la conjugación de amar para que sea regular. Si no se parece, se llama irregular. Todo verbo que termine en er, comer, correr, ¿sí? Tiene que parecerse a la conjugación del verbo temer. Si no se parece, se convierte en irregular. Si se parece, es regular. Todo verbo que termine en ir, dormir, ¿sí? Por ejemplo, dormir, consumir, huir, etc., distribuir, etc., debe parecerse a la conjugación de partir para que sea un verbo regular. Y si no se parece, si hay cambios en la raíz o la terminación, o ambos, se llama verbo irregular. ¿Sí? A ver aquí. Vamos, verbos regulares. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo bien básico para que notes esto. Ya. Por ejemplo, el verbo
Cantar. Uy, a ver, cantar, mira. Dejo de lado ar. Uy, a ver. Dejo de lado ar. Le cambio de color, ¿sí? Lo que queda can es la raíz. ¿Sí? Lo que queda can es la raíz. A ver. Y mira, me dice que compare con el verbo modelo que es amar, ¿ya? Nos gana el tiempo. A ver, amar. Mira, yo canto, tú cantas, él canta. ¿Sí? 3 conjugaciones nada más. Ahora, yo amo, tú amas, él ama. Pregunta, ¿se parecen las conjugaciones de cantar y amar? Mira, canto, amo. ¿Sí? Las raíces se conservan. Am y am. Can y cant. La O, mira, canto, amo. Cantas, amas. Canta, ama. ¿Sí? Son idénticos. Entonces, cantar con respecto al verbo modelo amar es un verbo regular. No presenta variación o alteración en su conjugación. ¿Sí? La raíz y la terminación están intactos. No hay variante. Entonces, regular. Pero ojo, estoy comparando el verbo cantar con respecto al modelo amar. Cantar es un verbo regular. A veces no se requiere la comparación, sino automáticamente yo voy a entender, porque no tomé la raíz que no ha cambiado, ni la terminación regular. ¿Sí? A ver, si ya tienes la forma de amar. Trabajar. Deja de lado ar y trabaja en la raíz. ¿Sí? A ver, voy a conjugar igualito. Yo trabajo, tú trabajas y él trabaja. A ver, dime, trabajar con respecto a la forma de amar o a la conjugación de amar, ¿será regular? ¿Se parecen las conjugaciones? ¿Qué opinas? Vamos a ver, ¿qué opinas? Tienes el chat para responder. A ver, chicos, ¿qué opinan? ¿Será regular, sí o no? Mira la raíz, trabajo, se mantiene. Trabajo, no cambió. Trabajo, amo. Trabajas, amas. Trabaja, ama. ¿Sí? No cambió, ¿no es cierto? Se parece, ¿no? Entonces también será un verbo regular. ¿Sí? Pero si cambia, ya sea desinencia o terminación o la raíz, el verbo se llama... Uy, a ver acá. ¿Qué pasó? Por acá. El verbo se llama irregular. Mira. Esta I, recuerda, I, si cambia o si se altera en la conjugación. Puede variar la raíz o lexema, desinencia o toda la palabra, pero cambia, se altera. Y el cambio es fonético, sonido, no ortográfico, sino fonético. Por ejemplo, a ver, ya que tengo la forma modelo amar, me va a ayudar bastante, ¿sí? A ver, por ejemplo, estar. Dejo de lado ar y lo que queda es, mira, raíz, ¿sí? Voy a conjugar. Yo estoy, tú estás, él está. ¿Ya? Hasta ahí ya hay cambio, ¿ah? Mira, compara con amar. Yo amoy, ¿existe?
Yo estoy. Mira, la raíz es. En la raíz no hay cambio. Es y es. Al igual que am y am. ¿Dónde está el cambio? Aquí, mira, hoy. De estoy. Ahí está el cambio, mira. No existe la conjugación amar, amoy. Eso no existe, mira. Ese es el cambio. Porque estás, sí, amas, mira. Y eso es la tilde, mira. Ama está, pero la tilde ya cambió. Pero es más notorio el cambio en hoy, mira. Amoy no existe. Si hay cambio, ya sea en la terminación o la raíz, este verbo sería irregular. Y a veces no se requiere revisar con el verbo modelo, sino al toque. Si yo noto estoy, cambió. Así cambió, es irregular. Y aquí se nota peor, mira. Tú estuviste. Hubiste, mira. Esta terminación no existe en amar. Amuviste. Esa conjugación amuviste no existe. Al toque, mira el cambio. Por eso es irregular. Y el cambio es notorio, fonético, sonido. Los verbos irregulares se venden rápido. A veces no se requiere estar vigilando. En este caso, con la forma modelo, porque se pierde un poquito de tiempo. Pero si yo veo esos cambios, hubiste, que es notorio, al toque irregular. Otro verbo irregular, mira. Dormir. Deja de lado ir y dorm raíz. Y mira, si yo digo yo duermo, tú duermes, él duerme, sin comparar con la conjugación partir, automáticamente diré de dorm, que es la raíz, a duerm, mira. Ese cambio, mira. Dorm a duerm, automáticamente, sin comparar, porque pierdo tiempo comparando. Sin comparar, al toque diré dormir es un verbo irregular. Porque si comparo, repito, pierdo tiempo. Lo mismo, a ver, vamos aquí. A ver si me captaste, ya está rojito. Si me captaste la idea, a ver. Pensar, ¿regular o irregular? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Está bien que lo coloque en ese cuadro? ¿O debe ir al otro cuadro? Tienes el chat, a ver, vamos. ¿Es irregular o debe ir al otro cuadro? Claro, cambió la raíz, correcto, claro. Mira, pens es la raíz. ¿Y aquí qué pasó? Piens. Ya cambió, mira, hoy. Ya cambió, mira. Por eso a veces el comparar solo vas a hacerlo cuando tengas dudas. Pero si tú notas aquí ya el cambio, ya para qué vas a comparar, pues. Pierdes tiempo. Y en examen de admisión, recuerda, o exámenes o prácticas o simulacros, hay que darle el tiempo. Este cambio causa que pensar se convierta en verbo irregular. A veces los irregulares son notorios, son obvios. Se venden rápido. Mientras que de repente el regular sí por ahí te pone una trampita, pero igual se venden rápido. Sí, normalmente cuando preguntan son verbos así, que automáticamente yo puedo saber, ¿no? Con conjugar o para la raíz. Pero recuerda que a veces también la terminación, como estuviste, mira, muestra el cambio. ¿Sí? Ya está. Y el verbo defectivo, vamos a subir un poquito. El verbo defectivo es aquel que tiene defectos en su conjugación. ¿Qué voy a entender? Le falta alguna persona, le falta algún tiempo, que es lo más común. Por ejemplo, vamos a poner la animación ya para que quede grabado esto.
¿Cómo estamos con el tiempo? ¡Wow! Nos anda el tiempo. A ver. Bueno, a mí me gusta el tema de verbos porque te hace pensar más, es rompecoco. Y más la última hora que ustedes ya están cansados con 2 cursos, ¿no? Es un poquito matadito, pero es un tema interesante y viene en admisión bastante. ¿Sí? Ya está. Un último esfuerzo, chicos. Ya la próxima semana voy a continuar con los modos porque nos gana el tiempo ya. Nos faltan los modos y verboides para comenzar con el nuevo tema, ¿no? A ver, acá hay un montón de verbos irregulares, mira. Tener, tengo. Mira, tener, tengo. Ese go ya cambió. Hacer, hizo. Hacer, act, la raíz, hizo, y ya cambió. Poner, pongo. Venir, vengo. Traer, trajo. Eso, ahí, si tú te pones a jugar con eso es conjugar. Jugar los tiempos, personas, vas a notar. ¿Sí? Cayeron, por ejemplo. Oyeron, esa Y, cayeron, oyeron, dijo, valdrá. Esos cambios, que puede ser raíz o desinencia, va a causar que el verbo sea irregular. ¿Sí? Por aquí, ahí están los ejemplos. También que se los voy a mandar para que lo vean en la PPT o en el video. Mira, ser también es otro. Fui, fuiste, cambió totalmente toda la palabra. Mira, fuimos. Tener, tuve, mira, tuviste. Hice, hizo, poder, pude, poner, puse, ir, fui, mira, cambió totalmente. Venir, ven, vine, viniste, dar, di, mira, saber, supe, supiste, supo, supimos, cambió, mira, la raíz. Irregulares. Y este enlace del verbo haber que te comentaba, que era normativa y que Samarco preguntó, también te lo voy a mandar. Aquí les puse varios videitos, el tiempo no alcanza para hacer toda la clase o el tema, para que lo cheques en YouTube, ¿sí? Cópialo y más allá lo ves. Los defectivos que te comentaba, a ver, son pocos en el español, mira. Atañer, acaecer, podrir, compungir, despavorir, abolir, morir, por ahí, acontecer, etcétera. Aquí vamos, mira, me interesa este punto. Carecen de alguna conjugación, es decir, no se puede conjugar en alguna persona o tiempo, que es lo básico. Por ejemplo, voy a conjugar el verbo morir, ¿ya? Yo muero, tiempo presente, ¿sí? Yo moriré, futuro. Yo morí, pasado. De los tres, ojo, ¿quién no existe? Yo muero, sí, si estoy agonizante, mira, yo muero. Yo moriré, futuro, también, ojo, porque nadie es inmortal, o el ser humano no es inmortal, ¿no? Sí, todos vamos a morir en algún momento. Yo morí, ¿qué implica esto? Que he muerto y he resucitado. Y no hay persona científicamente, ¿no?, que sea comprobado por la ciencia, que ha muerto y volvió a la vida. O sea, esta conjugación no existe. En el cuadro de conjugación no tiene primera persona pasada. A ver, segunda persona. Tú mueres, presente. Sí, tú mueres si estás agonizante. Tú morirás también. Todos moriremos. Futuro. Tú moriste. ¿Eso qué quiere decir? Ha muerto la persona, resucitó y estoy hablando con el muerto. Y le digo, ¿tú moriste ayer? No, esto no existe. ¿Te das cuenta? Entonces, su cuadro va a tener vacíos. Primera persona, segunda persona, tiempo pasado, singular. A esto llamo verbo defectivo. Ah, pero en los juegos sí, mister, fulano de tal, o yo morí, perdí mi vida ya. Pero recuerda que los juegos es ficción. Ah, en las películas también en las canciones. El cantante dice, ah, moría o moría por tu desamor, tu engaño. Pero recuerda que el arte también es ficción, es subjetivo. Estamos hablando de la ciencia, lo científico. Entonces son verbos defectivos, ¿sí? Que son pocos en el español. También se cuenta como defectivos los verbos onomatopéyicos, aquellos que indican sonidos. Por ejemplo, yo maullo. Yo no maullo, no soy gato, ¿ah? Eso no existe. Tú maullas, tampoco, no eres gato. Ah, ¿quién maulla? Garfield. Él maulla, esto sí existe. Yo ladro, no.
¿Tú ladras? No, no somos perros. ¿Quién ladra? Mi Rocky. Ese sí ladra. Bravo ese. Ah, mira, mi perro Rocky. Él ladra. No tiene primera ni segunda persona. ¿Yo traqueteo? No. ¿Tú traqueteas? Tampoco. ¿Quién traquetea? La ametralladora. Esos verbos que están ligados a sonidos son los verbos onomatopéyicos y solamente se conjugan en tercera persona. No tienen primera ni segunda, defectivos. ¿Sí? Ya está. Y repito, son pocos en el español. Hasta ahí nos quedamos, chicos. Nos ganó el tiempo, salvado por la campana otra vez. Mira, el formulario. Voy a quitarle las respuestas y para que tú puedas, en este caso hoy, toda la tarde resolver, ¿sí? Este formulario. Ya está. Y el primer test te lo voy a mandar a tu correo, no te preocupes, ¿sí? Dame una horita para mandarte. Este segundo test también voy a tener que mandar al correo porque ya sé que no ves tu nota. Ya está. Entonces te dejo el enlace, ya cópialo por favor. Tienes hasta las 6 de la tarde para resolverlo. La idea era que lo deje en clase, pero el tiempo nos gana, ese es el problema. Ya está. Este es el segundo formulario o segunda prueba interna. ¿Sí? Cópialo, más tarde después de almorzar lo abres, ¿sí? Para practicar un poquito de ortografía y temas pasados, ¿sí? A ustedes chicos, y gracias por la paciencia. Puedes marcar con lo que hemos hecho verbo. La próxima semana voy a apuntar acá yo que te debo de ninguna clave. Sí, te debo porque el tema es extenso. Debo clave, voy a poner mi hojita, acá tengo mi hoja. Debo claves y la próxima semana al toque damos respuesta, lo avanzado y lo que falta les voy explicando con la práctica. A ustedes chicos, bien el tema es un poquito extenso, he tratado de resumirlo. Cuídense, un fuerte abrazo, ¿sí? Nos vemos la próxima semana.